hay un proceso global, ¿no?, en términos de la crisis de representación muy profunda en el mundo entero. Nuestro sistema de representación clásico puro está francamente en crisis en el mundo. Hay mecanismos de democracia más participativa. Bueno, da para una larga discusión. Pero en la Argentina eso se ve agravado por una situación concreta. Llevamos casi 2 décadas, casi 20 años sin crecer. Entonces, frente a malos resultados, más allá de esa crisis profunda, que es mucho más profunda que lo estrictamente de la discusión partidaria, es más profundo en términos conceptuales, filosóficos, de qué pasa con la sociedad. Pero a todo eso sumale 20 años que no creces, inevitablemente termina horadando un sistema político que se abraza una agenda que no tiene nada que ver con las prioridades de la gente, y la gente dice, estos tipos no me sirven para nada, y se va a cualquier lado. Ahí se fue. Ahora, hay algo que no deja de llamar la atención. El domingo pasado incluso estaba Analía Machuca, a quien habíamos invitado, y me decía el apoyo que sigue. Hoy se conoció la encuesta de Subani Córdoba. Para Subani Córdoba también subió el apoyo a Milei, como lo decían otras encuestadoras. Y la verdad que cuando después vos vas al detalle, la gente dice el costo no lo está pagando la casta, la gente lo está sufriendo, pero parecería ser de que la bronca es mucha. Sí, lo que pasa es que hay una enorme, digamos, la pesada herencia recibida, que por todos obviamente es una obviedad plantearlo, todavía sigue asignándole una enorme cuota de la responsabilidad de los problemas a la anterior administración, cosa que por cierto es bastante razonable, pero hay una adecuada estrategia, no solo en términos de comunicación y demás, esta lógica binaria en donde si a vos te parece mal lo que está haciendo este gobierno, quiere decir que entonces apoyá al gobierno anterior, ¿viste? Esa cosa maniquea, exótica que tenemos los argentinos, ¿no? Maniquea. Tal cual. Los buenos y los malos. Es así. Así funciona. Claro, porque así también lo hicieron funcionar otros antes. Correcto. Es que al final del camino es conceptualmente lo mismo. La Argentina ha ido cayendo en una profunda degradación en su sistema político. Digamos, el desastre en términos de nuestra calidad institucional ya llega a cuestiones en donde ya naturalizamos algo. Esta semana que terminó, el propio gobierno nacional dice, si a mí no me votan el presupuesto como lo mandé, no se trata del presupuesto, con lo cual gasto la plata como quiero y hago lo que quiero. O sea, pero la lógica en donde ya tomamos con naturalidad que la división de poderes es virtual en la Argentina, que en definitiva se puede gobernar desde la voluntad unipersonal de alguien que tiene, digamos, la responsabilidad, en este caso periódica, de gobierno. Creo que ese es el problema en donde, en definitiva, no se entiende, no importa de qué, la Argentina veníamos por la banquina de la izquierda, nos pasamos a la banquina de la derecha. Pero digo, ¿por qué no vamos por arriba del pavimento? Que eso es la institucionalidad. O sea, a mí me gustaría que lean a Acemoglu y a Robinson, porque no estamos hablando de teorías exóticas de académicos de derecho constitucional. Digamos, la propia academia le dio el premio Nobel a aquellos que te plantean, flaco, a mayor umbral de institucionalidad, más crecimiento económico, más desarrollo social, menos pobreza. Es básico. Ahora, el tema que también ese problema institucional lo llevamos de arrastre. Correcto. Y también nos podemos preguntar, ¿y qué estuvo y qué está pasando en las provincias? Porque en muchas de ellas se reproduce el mismo modelo, del cual nos quejamos. Claro, pero es que definitivamente nosotros tenemos que... El poder es una enfermedad incurable, alguna vez lo hablamos. Puede haber mañana cura contra el cáncer, pero contra el poder no hay cura. Te tenés que vacunar y la vacuna es un elevado umbral de institucionalidad. Cuando las instituciones son más fuertes, son más sólidas o la barrera es más alta de la institucionalidad que el del poder o la voluntad de una persona, y los países funcionan bien. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que entender. Si no, estamos jodidos. Es muy interesante lo que marca Gustavo, y a mí me preocupa que sea así, porque si el anterior lo hizo, yo lo puedo hacer. Claro, pero es que es lo mismo que está pasando hoy, guarda, porque aún aquellos que en una época
planteaban, yo lo digo con total autoridad moral porque es público, la enorme distancia y la gran pelea que tuve con los anteriores gobiernos en la Argentina y particularmente con el último, por el bajo umbral de institucionalidad. Bueno, al lado de esto era Montesquieu, vamos a ser claros. ¿Qué puede pasar con la designación de los jueces de la Corte por decreto de necesidad? Es un escándalo, digamos. Lo que pasa es que nosotros naturalizamos la excepcionalidad y creo que no nos damos cuenta que no te van a alcanzar los incentivos extraordinarios. O sea, el RIGI te va a quedar chico si vos querés generar incentivos. ¿Por qué? Porque ¿qué le estamos diciendo a la gente? Somos un país tan trucho que no pagué impuestos, no hagas nada, porque si venía acá quiere decir que sos un loco o un timbero que querés ganar plata, porque acá no hay seguridad jurídica, entonces te bajo los impuestos, te genero enormes beneficios. No, hay que ser un país en serio y eso va a hacer crecer a la Argentina. Sentado ahí estaba Roberto Di Bayuri y yo le pregunté, en Salta hay 28 proyectos mineros, algunos vienen incluso de tu gestión, Taca viene de tu gestión. Sí. Y particularmente, yo lo que le decía es, hay 28 proyectos mineros que desarrollaron sus números sin RIGI y ahora tienen la posibilidad de pasarse al RIGI y entonces no van a pagar impuestos a las ganancias del 35% sino del 25%, no van a pagar IVA, no van a pagar derechos de importaciones. Y digo, esto realmente es un beneficio porque las provincias van a empezar a dejar de recibir recursos. ¿Sabes qué pasa? Si avanzamos en la baja de impuestos, ¿por qué no lo hicimos en la pequeña y la mediana empresa y en los profesionales independientes? ¿Qué se hizo? Se aumentó la presión tributaria en los chicos para subsidiar a los grandes. Es exactamente al revés. Si la escala de la actividad económica, la generación de empleo registrado en la Argentina es pyme. O sea, no tiene lógica. Lo que pasa es que ahí vamos a una cuestión profundamente conceptual. Este gobierno lo que plantea es una discusión de fondo y está buena darla. Digamos, el planteo es cómo nosotros vamos a la lógica del derrame en donde coronamos pequeños oligopolios o monopolios que se hacen inmensamente ricos y los demás vivimos de lo que se les caiga a ellos. O sea, ese es conceptualmente el modelo de organización social que plantea el gobierno. Bueno, en lo personal creo que hasta puede funcionar macroeconómicamente. Sí, pero el único problemita es que le van a sobrar 30 millones de argentinos. ¿Qué hace? Y ahora, ¿qué pasa con lo que está enfrente, con la política tradicional? ¿Qué aporta para el debate? ¿Qué aporta para el análisis? ¿O ves que ese sector está perdido, está siguiendo la agenda del gobierno solamente? Estamos en una etapa en la cual da la sensación que vos tenés al gobierno y al frente del gobierno gente tratando de resistir. Creo que todavía no entramos en una fase de una etapa de construcción de una instancia superadora, a donde hay que entrar, porque si no la Argentina no tiene destino. Vos me preguntás, ¿eso está sucediendo? En lo personal creo que no. Estoy trabajando incansablemente para tratar de despertar conciencias respecto de esa necesidad. Pero hasta ahora eso no está pasando. ¿Eso se lo hace con gente nueva o se lo tiene que hacer con viejos dirigentes? Se lo hace con todos, porque en realidad tiene que ver con un tema de acá, un tema de la cabeza. Te lo va a entender un pibe de 22 años o un tipo de 75, en la medida en que la cabeza le permita romper la estructura tradicional en donde la política se convirtió en cómo sacralizás desde el statu quo el estado de cosas permanente. Claro, ¿no? por eso, pero muchos ven a un Pichetto, un Macri, una Cristina y salen disparando. Mira, es correcto eso. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Pero bueno, en definitiva es como todo en la vida. En la medida en que no aparezca algo nuevo que supere a eso, es como todo en la vida. Me acuerdo de una vieja discusión, estábamos discutiendo una lista partidaria acá en Salta hace mucho tiempo, un dirigente
súper conocido y tradicional de acá de Salta. Estábamos discutiendo Ya sale el nombre. los cargos partidarios, ¿no? Y entonces aparece uno de la juventud y plantea todo un discurso espléndido, pero era realmente muy emocionante. Y entonces, antes que cierre, el tipo dice, bueno, una pequeña interrupción, dice, yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero, pero primero que me ganen, dice el tipo. Y esto es así. O sea, yo coincido en la necesidad esa, pero hay que ganar. Porque si no, la política no se ordena desde el renunciamiento histórico y la generosidad de aquel que vos estás discutiendo y entonces decís, bueno, que se vaya. Es capaz que había vida interna en ese momento y en esa fuerza política. Ahora no la hay. Y entonces existe potencialmente, lo decía Daniel Haddad en una entrevista que le hicieron, que para él los próximos candidatos van a ser streamers. ¿Qué opinas de eso? Mira, hay un problema conceptual. Hemos banalizado tanto la política que creemos que la solución está en la forma, no en el fondo. O sea, vos, el formato en el cual le hables a la gente no te va a servir para nada si es que vos no vas realmente a la agenda que la sociedad, que el ciudadano te está demandando. Porque genera todo lo, digamos, avanzá y séte todo lo vanguardista posible en términos de forma. Pero si no vas a la esencia de cuál es la razón de tu existencia, no serví para nada con un formato más o menos moderno. Yo vuelvo un poco a la encuesta de hoy, porque una de las cosas que surge de la lectura de esa encuesta es que todavía la gente no ve una oposición identificada. Y lo que también veo es que se cayó ficha limpia y que empiezan las acusaciones cruzadas. No, Milei quiere subirla a Cristina Enrique. Claro, lo que pasa es que todavía está más cerca el pasado que el futuro. Y hasta tiene bastante lógica en términos cronológicos, ¿no? Digamos, me parece que probablemente a partir del año que viene, a fin del año que viene, se empieza a discutir más futuro que pasado. Pero es casi natural que suceda, ¿no? Es claro que la estrategia del gobierno va a seguir siendo elegir al rival que ellos crean que es el más débil. Es lógico. Bueno, Cristina lo eligió a Macri y le ganó Macri. Macri lo eligió a Cristina y le ganó. Por eso ese es más viejo que el escarapela, ¿no? Claro, ahora viene esta cuestión. Con vos hemos compartido durante muchas charlas el tema de la ancha avenida del medio, pero en términos electorales parece que desaparece. Hoy lo que pasa es que estamos en otro contexto de Argentina muy diferente al que nos tocó vivir. Mi experiencia, digamos, lo que yo veo desde el 83 a la fecha, yo milito del año 83 a la fecha, nosotros nos las pasamos, por lo menos yo, nos las pasamos discutiendo procedimientos. Nosotros discutimos cómo se hacían las cosas. Es la primera vez, por lo menos, desde el 83 a la fecha, que yo tengo noción de la política, de haberla vivido, no de haberla estudiado, que ya no se discute cómo se hacen las cosas, se discuten las cosas. Eso es lo estimulante del momento que vive la Argentina hoy. Porque el actual gobierno te está discutiendo el constitucionalismo social, que es el eje del contrato social desde el siglo XX para acá en la Argentina. O sea, entonces, vamos a una discusión brutal y de fondo, en donde sentarte a discutir matices, no, que a mí no me gusta esto, no, vos tenés que discutir dos modelos de sociedad. Entonces, en eso, y probablemente no haya lugar, es cierto. Y particularmente si la polarización se da, ¿en qué lugar te encontrás vos y un grupo de dirigentes políticos que tienen muy buenos diálogos y que apuntan justamente a construir el diálogo? Yo creo que la Argentina debe construir una opción superadora a la que vive hoy con este gobierno desde un federalismo de concertación. Y no es por una cuestión lírica, utópica, que quede lindo, sino porque hay que hacerlo de abajo para arriba, porque lo de arriba está todo roto. Entonces hay que construir de abajo para arriba. Y eso lo tenemos que hacer desde las provincias. Entonces, ¿a dónde me vas a encontrar a mí? Colaborando para que en cada una de las provincias argentinas se haga oír la voz de la provincia, que los representantes de las provincias
condicionen un proyecto nacional y no vengan delegados de un gobierno nacional a ser los representantes de las provincias. Ahí me van a encontrar. Dentro de ese contexto de buscar las cuestiones de las provincias, se ha publicado hoy un informe respecto de que los recortes se hicieron, casi el 90%, 80 y pico por ciento, los recursos discrecionales a las provincias se recortaron y Cava recibió más que lo que le descontaron a las provincias. Vos el equilibrio fiscal argentino lo explicás en 3 cuestiones. Haber eliminado el funcionamiento de la actualización de haberes que había por ley, después se tomó por decreto, pero no llegaron a tomar, digamos, el gap inicial de esos primeros 3 meses le mató el poder adquisitivo a los jubilados. Los jubilados, la obra pública nacional y la coparticipación federal de impuestos, no solo la discrecional, sino también aquella que es automática, que no fue tan automática. A través de esos 3 elementos vos lograste el equilibrio fiscal. Técnicamente el gobierno llegó al equilibrio fiscal con la plata de otro, no con la de ellos. Entonces, conceptualmente, el problema que tenemos y sumado a eso, la no sanción de una ley de presupuesto va a cristalizar este modelo cada vez más centralista en donde el gobierno nacional va a tomar la decisión con total y absoluta arbitrariedad si le coparticipa o no los fondos a las provincias. La última de mi parte, ¿vas a ser candidato el 2025? No tengo vocación de ser candidato, sí quiero colaborar para que construyamos el frente lo más amplio posible para hacer escuchar la voz de los salteños, igual que estoy incentivando en muchísimas provincias que estoy recorriendo para que se pueda hacer eso. ¿Ese frente incluye el kirchnerismo? Ese tiene que incluir a todos los que tenemos un modelo de país que tiene que ver con el constitucionalismo social, que cree en la solidaridad como el eje de construcción colectiva. Esto es justicia social a través de educación pública, salud pública, articulación de un Estado. La cláusula del progreso de nuestra Constitución Nacional no es ni más ni menos que los que marca nuestra Constitución. Porque si nosotros empezamos a plantear este sí, este no, este sí, este no, terminamos siendo funcionales a que siga esto, que a mi juicio va a terminar rompiendo esa lógica de la movilidad social ascendente que caracterizó a Argentina. Perdón, decías que lo que querés es generar un amplio frente desde la provincia de Salta o en la provincia de Salta. En la provincia de Salta y también en cada una de las provincias, porque digo, hay que ir a un verdadero federalismo de concertación. Cada una de las provincias debe enriquecer un proyecto nacional desde su mirada, no desde la lógica del proyecto nacional, le llamemos ambacéntrico. Creo entender que el gobernador Gustavo Sáenz diría, pero ese frente provincial lo hice yo, me parece en base genial, al federalismo. Pero me parece genial. ¿Te sumarías a eso o lo sumarías? Pero ¿sabes qué pasa? Es que si en la Argentina bajamos a nombre propio la discusión del modelo de sociedad que queremos vivir, vamos a tener 46 millones de proyectos de nación. Yo lo que quiero es discutir esa Argentina con todo lo que pensemos parecido y de hecho con el gobernador Sáenz también, obviamente. ¿Con eso me querés decir que lo del gobernador Sáenz es algo personalista? No, lo que te quiero decir es que la discusión de una Argentina federal no es patrimonio mío, no es de Gustavo Sáenz, no es de Jalil, ni de Quintela, ni de Jaldo, es de los argentinos. Pero hasta el momento parece que son personalismos, ¿no? Por eso, pero lo que yo estoy planteando es, la Argentina tiene que salir de ese lugar. Ese personalismo nos hace vivir en un umbral de institucionalidad que está destruyendo la Argentina. Hay que romper esa lógica, hay que desactivar el chip de la lógica feudal conservadora atada a los personalismos mesiánicos, porque así es como nos va, hay que romper eso.